Existe una respiración mágica, secreta, antiquísima. Una respiración que forma parte del yoga más excelso. Es un componente fundamental en la sabiduría del poder mental. Es un componente fundamental también del eje centro-corazón y del movimiento de la luz. Es un componente fundamental de las meditaciones más avanzadas. El tema de hoy es el poder de la respiración. Vamos a examinar el pranayama yoga. Hola amigos, soy Irene Robledo Strauss y ha llegado el momento de recuperar la memoria. La ciencia de la respiración hace parte del yoga. Es un ingrediente importantísimo en la meditación. La respiración correcta es curativa. Esa respiración despierta facultades, recobra memorias, activa esa energía del eje centro-corazón, como le he dado yo a llamar a esa médula y al cerebro, que no tiene nada que ver con la víscera del corazón. Por eso yo lo llamo eje centro-corazón. Hoy vemos el pranayama yoga. Hoy el tema es ese misterio y ese indudable secreto del poder de la respiración. Y es, queridos amigos, que la práctica de la respiración consciente pertenece a toda la orbe. Pero mencionemos tres sabidurías de las que ya hemos hablado. Hablemos de ese Tao de China, hablemos de ese Tantra Drávida del sur de la India o de ese Kundalini del norte de la India. Pranayam en sánscrito significa control del aliento. Y ese control del aliento, a beneficio nuestro, es salud física, es salud mental, es equilibrio espiritual, es ese fluido de energía ascendente, es balance de luz. Es una sabiduría de humanidades, vieja, de Lemuria, de la Atlántida. Es absolutamente indoeuropea. Pero aquí hay una cosa muy importante. Es un conocimiento recogido o un conocimiento oriental. ¿Pero qué es este conocimiento? Es un manual de instrucciones de esa época remota de la siembra, de ese momento de la encarnación de las almas en este planeta, que habían 3 hilos en la espalda y 3 cerebros. Estaba la médula, estaba el cerebro central, o más o menos el encéfalo, y ya el cerebro completo. Es una respiración conectada íntimamente y profundamente con el coxis, profundamente conectada con el sistema nervioso autónomo que va a los lados de la médula, donde están precisamente los nadis, profundamente conectado con el sistema nervioso central, y en esta conexión pues está conectado con las glándulas, con las neuronas, con el cerebro, con el aura. En el Tao, por ejemplo, en esas historias bellísimas, hablan que la brisa de los jardines
refrescan los patios e iluminan la casa. ¿Esto qué es? Que esa respiración prana activa los espirales y despierta la luz. Y hay varios pranayamas. Los de India y China recogidos conforman 22. Ahora, pranayamas es una palabra famosa. Todo el mundo sabe que tiene relación algo con la respiración, con unos ejercicios de respiración, pero verdaderamente es una ciencia desconocida. Y aquí también es importante aclarar otra cosa. Los pranayamas se han identificado con una de las vías, con la conversión energética. Y no es conversión energética. Es necesaria la respiración y todo el poder de la respiración en la meditación para ambas vías, tanto para la conversión energética como para la transformación mental. Esto forma parte de esa sabiduría, pero no es todo. Y ahí hay una confusión en el vínculo que existe entre la respiración y ese eje centro-corazón. Pero comencemos a hablar y a mencionar pranayamas importantes. Hablemos de prasana. Prasana significa aspiración de energía. Y para ustedes les va a quedar muy fácil cuando yo les diga relacionen este prasana con la mujer en el momento del parto, donde le dicen inhale y exhale rápido, seguido, inhale y exhale rápido. Esa es la prasana, aspiración de energía, y que se hace con un ritmo, de alguna manera que les digo, con un sonsonete. Y nosotros al hacer este pranayama en meditación debemos ver el aire. Es importante. Y les voy a decir más. Esto rápido, seguidito, se convierte y es una respiración profunda. ¿Cuándo debemos utilizar esta respiración, este pranayama, esta aspiración de energía? Antes de una meditación o en una situación complicada. ¿Por qué? Porque nos calma, porque es una respiración flash que calma la mente, despeja la mente, aquieta la mente. Veamos, por ejemplo, la respiración vritti. Es la ciencia de la retención. Nosotros comenzamos, por ejemplo, inhalando en 2 segundos. Retenemos durante 2 segundos y exhalamos durante 2 segundos. Varias veces. Más adelante ensayamos hacerlo un poquito más profundo, más largo. Inhalamos durante 3 segundos, retenemos durante 3 segundos y exhalamos durante 3 segundos. Y más adelante lo hacemos con 5 segundos, con 6 segundos. Vamos poco a poco aumentando la cantidad de segundos al inhalar, al retener y al exhalar. Y es que esto de las retenciones graduales, es maravilloso, es importante. Todo esto tiene su secreto y su misterio. Estas retenciones graduales
contribuyen enormemente en cambiar la vibración de los nadis y contribuye también a cambiar enormemente la vibración del eje centro-corazón, es decir, de cambiar la vibración de nuestro sistema nervioso. Y esto ayuda en la concentración, en la meditación. Miren, por obvias razones, nosotros o esta humanidad está atrasada en la respiración porque teníamos que olvidar. Y nosotros actualmente respiramos mal, respiramos cortico, respiramos de una manera inconsciente. Digamos que respiramos con poco pulmón, dejando una parte importante de ese sistema casi que inactivo, sin masaje abdominal. ¿A qué me refiero? Cuando nosotros inhalamos profundamente y verdaderamente llenamos los pulmones de aire, vía diafragma, los pulmones empujan ese abdomen. No es que nosotros llenemos el abdomen. Lo que pasa es que eso se ha vuelto popular, pero es el momento de explicarlo. Y esto es importante para ese sistema digestivo, ni hablar del sistema pulmonar. Ahora no hay esfuerzo, no hay esa conciencia. No cerramos los ojos y nos concentramos en nuestra respiración. ¿Y qué pasa? Que la respiración es un tema absolutamente obligado del tema de la meditación. Y la meditación es la herramienta principal de esa evolución espiritual y de todo ese trabajo que tenemos que hacer. Entonces es un tema obligatorio y así debe ser. Hablemos de un pranayama que se llama respiración triunfal, pranayama Ujjayi. Este pranayama Ujjayi es sencillo. Miren, nosotros cerramos los ojos, ponemos la lengua en el paladar, en la parte de atrás. La parte de atrás de la lengua que pegue con el paladar. Entonces toda el área se tensiona. Con la boca cerrada, nosotros al inhalar, hace un ruidito. Y esa inhalación debemos llegar a hacerla, a llegar a una media de 10-12 segundos. Cuando comenzamos, inhalamos durante 2 segundos, durante 3 segundos. Lo importante es llenar mucho el pecho. Por eso es que se llama respiración triunfal. ¿Y qué pasa? Cuando nosotros inhalamos de esa forma, el estómago y la pelvis se contraen. Y debemos ser conscientes y contraer el estómago y la pelvis. Y después inhalamos por la nariz en este pranayama y exhalamos también de una forma gradual por la boca. Debemos llegar a 10-12 segundos inhalando por la nariz y exhalando por la boca 10-12 segundos. Los yogis lo pueden hacer en 30 segundos, inclusive más. Por eso estoy marcando como una meta que debemos tener en cuenta. ¿Qué pasa con Ujjayi? Es antidepresiva, es relajante, activa las memorias. La memoria del desdoblamiento, eso que nosotros nos desdoblamos y no nos acordamos, la comienza a activar. Activa la memoria de esta encarnación, activa la memoria de las encarnaciones pasadas y a nivel de salud a las personas que tienen patologías de memoria les ayuda. No quiero decirles la piel cómo se pone con este pranayama y rejuvenece algunos beneficios de esta respiración. Ahora les voy a hablar de una meditación que tiene una
variante. Es que como yo asocio tanto la meditación con la respiración, entonces cometo el error de decir meditación. No, respiración. Esta es la respiración con visión interior. Y es una respiración que se llama y es conocida como Kapalbhati, del cerebro de luz, de ese eje centro corazón muy, muy iluminado. Y es una respiración que se debe hacer por rondas. Respiraciones rápidas. Inhalamos, exhalamos, con ese masaje abdominal tan importante. Hacemos, por ejemplo, 10. Después de 10, normalizamos la respiración. Tenemos nuestra postura perfecta, hay que tener eso en cuenta. Y retenemos. En el momento en que retenemos y durante los segundos que retenemos, vemos el cerebro lleno de luz, igual que la médula. Estamos hablando del eje centro-corazón, absolutamente iluminado, con una perfecta posición, y esa es lo que nosotros vemos en meditación, y después exhalamos. Y hacemos otra ronda. Y existe una variación donde se hace exactamente igual. Esta variación se conoce como Bhastrika. Hacemos las mismas respiraciones rápidas y en el momento de retener, nosotros subimos luz hasta el chakra de la coronilla. Mientras estamos reteniendo, visualizamos cómo la energía y la luz en la coronilla llega al anahat, llega al chakra del corazón o baja al chakra del corazón, pero estamos hablando de una energía convertida, impresionante. ¿Para qué sirven o cuáles son los beneficios de Kapalbhati y la variante? Una oxigenación enorme. Y si hay oxigenación, la circulación, el mismo funcionamiento de todo el sistema nervioso, la salud en general mejora. Esta es un pranayama que sí purifica los chakras, los limpia. Hay una conexión impresionante. Activa la circulación y activa el desdoblamiento. Las dos son maravillosas. No puedo dejar de hablar de las respiraciones o de los pranayamas de los nadis. El primero es una respiración surya, de sol, del impulso derecho, del nadi derecho, que es fuerza, que es solar, que es masculino. Tenemos que usar los deditos como queramos. Nosotros nos tapamos la fosa derecha e inhalamos por la fosa izquierda. Retenemos y exhalamos por la fosa derecha. Así de sencillo. Inhalamos por la fosa izquierda, retenemos y exhalamos por la fosa derecha. Es una respiración energizante, nos activa, nos da ánimo, nos alegra, nos pone en movimiento, nos da fuerza. Y está la respiración del otro nadi, que es lunar, que es Chandra, que se inhala por la fosa derecha. Inhalamos por la fosa derecha, retenemos y exhalamos por la fosa izquierda. Y el efecto es exactamente lo contrario. Relaja, apacigua, serena, calma, aquieta. Es espectacular. Esta es una respiración de estabilidad. Si le vamos a poner un nombre, es de estabilidad. Cada uno de estos pranayamas, cada una de estas respiraciones, tienen sus secretos, tienen su razón de ser. Me imagino que se están preguntando por la cantidad, cuántas, cómo, a qué horas.
Ya, todas las que puedan, a toda hora, cada vez que se acuerden. Hagan la una, hagan la otra, repítanla, no importa. Miren, de los pranayamas, y tengo que decirlo, existen muchas explicaciones. Existen inclusive cosas complejas, enredadas. Se hablan de posturas, de requisitos, de requerimientos, de detalles, de variantes. Y eso es enredo y enredo y enredo y enredo. Y para mí es una forma de desanimar a las personas a meterse en esta ciencia, a este pedacito del yoga, donde se habla del poder de la respiración. Es importantísimo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Silla de comedor, por favor, la espalda muy recta y mejor hecho que perfecto. Porque hemos perdido la memoria y es necesario recuperarla. Por favor, suscríbanse, denle like, entren a hildastrauss.com, vayan a radio. Ahí en radio pueden oír los programas de radio, los grabados, pero también están las meditaciones. A todos ustedes, gracias. Y hasta un próximo video y un próximo tema.